Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido antihorario desde el eje dispositivo. Muy bien, tenemos este esquema. Para poder nosotros sumar estas fuerzas, debemos descomponer cada una de estas fuerzas, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿sí? Para mi caso, yo ya resolví esto en el problema 250, ¿sí? Entonces, busquen el video del problema 250 y ahí está cómo se descompone cada una de estas fuerzas, ¿sí? Mientras tanto, los resultados que obtuve en esa descomposición les presento aquí en la pantalla. A continuación, una vez que tenemos las componentes en el eje X, me falta una componente aquí, las componentes en el eje X y en el eje Y de la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, nosotros podemos sumar estas fuerzas. ¿Cómo se hace la sumatoria? Primeramente los diagramas de fuerzas, que igualmente esto se encuentra en el video del problema 250, diagrama de mi fuerza 1, diagrama de mi fuerza 2 y diagrama de mi fuerza 3. Entonces ahora se procede con el cálculo de la fuerza resultante y el ángulo θ. Entonces recordemos que la fuerza resultante también tiene una componente en el eje X y en el eje Y. Entonces la fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. En nuestro caso habían 3 fuerzas, así que mi fuerza resultante en el eje X va a ser igual a mi fuerza 1 en el eje X más mi fuerza 2 en el eje X más mi fuerza 3 en el eje X. Reemplazamos los valores de cada uno de estas variables y tengo lo siguiente: fuerza 1 9.642 kN, fuerza 2 menos 24 kN y fuerza 3 más 31.177 kN. Realizo la respectiva suma y resta y tengo que mi fuerza resultante en el eje X es de 16.819 kN. Como me salió positivo, significa que esta componente está yendo hacia la derecha. Ahora calculo la componente de la fuerza resultante en el eje Y. Entonces se la calcula con la siguiente fórmula. La fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Como había 3 fuerzas, sería mi fuerza resultante en el eje Y igual a mi fuerza 1 en el eje Y, más mi fuerza 2 en el eje Y, más mi fuerza 3 en el eje Y. Reemplazo cada una de estas variables. Mi fuerza 1 en el eje Y era de 11.499 kN positivo, mi fuerza 2 en el eje Y era de 10 kN positivo y mi fuerza 3 en el eje Y era de menos 18 kN negativo, ¿sí? Aquí siempre reemplazo con el signo que ya obtuve y al final, y simplemente ahora hago la respectiva suma y resta, y mi fuerza resultante en el eje Y es de 3.499 kN, y como este valor salió positivo, yo sé que la fuerza va hacia arriba. Muy bien, ahora que ya tengo la componente en el eje X y en el eje Y, yo lo que debo calcular es la magnitud. Entonces la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De sus componentes elevadas al cuadrado, es decir, la componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y al cuadrado, ¿sí? Reemplazo cada una de estas variables, elevo a la potencia respectiva. Una vez que haya hecho esto, realizo la suma y finalmente saco la raíz cuadrada de este valor y tengo que mi fuerza resultante es de 17.177 kN. Pero el libro solo trabaja con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, 7 es mayor que 5, así que tengo que redondear. Después del 17.1, ¿qué número sigue? Sigue el 17.2 kN, ¿sí? Con esto ya tengo el valor de mi fuerza resultante. Ahora lo que necesito saber es su ángulo. Para esto primero vamos a calcular un ángulo que lo vamos a llamar phi. Este ángulo siempre lo vamos a llamar phi, es igual a la fuerza resultante en el eje Y sobre la fuerza resultante en el eje X. Para el cálculo de la magnitud de este ángulo, estas componentes siempre las vamos a poner con valor positivo, ¿ya? Si aquí sale positivo o negativo, o acá sale positivo o negativo, no importa. Aquí lo que me interesa es ponerle simplemente con su valor absoluto, es decir, con su valor positivo, ¿sí? Entonces, tangente de phi es igual a 3.491 kN sobre 16.819 kN. Kilonewtons con kilonewtons se simplifican y tendría lo siguiente: haciendo la división entre estos dos números, me queda que tangente de phi es igual a 0.208. Despejo phi, me va a quedar tangente a la inversa de 0.208. Entonces phi tiene un valor de 11.725 grados, ¿ya? Ahora que tengo la magnitud del ángulo, ahora sí me interesa saber dónde está este ángulo.
Para esto sí me voy a fijar en los signos. Mi fuerza resultante en el eje X salió positivo y en el eje Y también salió positivo. Entonces nos guiamos en este documento. Cuando la componente en el eje X es positivo y cuando la componente en el eje Y es positivo, me encuentro en el primer caso. Entonces esta bolita que estaba bastante pintada me representa el origen en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, como me encuentro en el primer paso, en el primer caso, perdón, este sería mi origen está aquí. La línea que tiene una flecha sería el vector, entonces este es el vector. Entonces, ¿qué vector es este? Recordemos que esta sería mi fuerza resultante en el eje X y esta sería mi fuerza resultante en el eje Y. Por lo tanto, este vector me representaría mi fuerza resultante. Entonces, yo sé que mi fuerza resultante se encuentra en el primer cuadrante. Y además, aquí está phi. Entonces, el ángulo que acabo de calcular es este ángulo de aquí, justamente. Entonces, este es phi, ya sé dónde se ubica phi. Y ahora voy a calcular teta. ¿Qué me dice teta? ¿Cómo debo medirlo? Dice que debo medirlo, vamos a ver, justamente, medir en sentido antihorario desde el eje X positivo, ¿sí? Hay que medirlo en sentido antihorario, ¿sí? Entonces nos fijamos en el plano cartesiano, perdón, aquí. Y dice que teta debo medirlo desde el eje X positivo, es decir, desde aquí hasta en sentido antihorario, en este sentido de giro de la fuerza resultante, es decir, trazo un arco desde aquí hasta que choque la fuerza resultante y este es mi ángulo teta, el ángulo que me está pidiendo el problema. ¿Y qué me doy cuenta? Que teta es igual a phi. Entonces planteo la siguiente ecuación, que en este caso no siempre va a ser así, que teta es igual a phi. Entonces phi tiene un valor de 11.725 grados, pero el libro me pide solo con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Y si este número es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 2 es menor a 5, no tengo que redondear, así que el ángulo teta es de 11.7 grados, ¿sí? Y bueno amigos, con esto he acabado el video del día de hoy. Si te sirvió el video y más que todo si te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.